¿Qué tal amigos de Cultural Conversa? Aquí nuevamente en el podcast de Cultural Radio Noticias. Y el día de hoy estamos con un colega, amigo, y bueno, la persona que no solamente está en el periodismo, sino también está en la literatura. Estamos con César Clavijo Arraiza. César, muy bueno. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Wilson. Un poco expectante, con mucha emoción de compartir contigo estos momentos de una conversación que creo que va a estar bastante amena. ¿Qué te apasiona más, el periodismo o la literatura? Yo creo que ambas, ¿verdad? Creo que como personas no somos, digamos, tenemos un mismo propósito, un mismo interés, sino que somos un abanico de intereses, un abanico de posibilidades. Y bueno, para mí siempre han sido esos algunos de mis intereses. Tengo otros, pero el periodismo y la literatura están ahí en esa lista. Entrar a esos campos implican muchas horas de lectura, de escritura. Por ejemplo, ¿cuántas horas en un día, en una noche, te tomas leyendo, escribiendo? Mira, sería una mentira absoluta decir de que puedo leer lo que quiero durante todos los días, ¿no? Ya quisiera yo tener el tiempo para poder leer cosas que me interesan por absoluto, ¿no? Las lecturas que uno realiza son parte de la actividad misma, ¿no? Una especializada, digamos. Claro, así, ¿no? Por ejemplo, estamos escribiendo sobre, no sé, sobre lo de Fujimori, ¿no? Que es el acontecimiento que ha ocurrido y que nos remeció en esos días como noticia. Pues había que leer mucha información sobre Fujimori para poder elaborar algunos contenidos significativos, ¿no? Claro. Pero además de ello, yo siento que por la misma forma en la que está ordenada ahora nuestra vida, las obligaciones que hay que cumplir, uno va una especie de picando, ¿no? Va como tomando unos abrebocas nomás de lecturas, ¿no? Y en esa línea, digamos, yo leo en las noches, antes de acostarme, o en mi cama, o si no, donde estoy sentado antes, siempre trato de leer. Y después en algún momento del día, ¿no? En el traslado, en espera, leer cosas ya que me interesan, como por ejemplo crónicas, novelas, ¿no? Aunque ahora también estoy bastante bien zambullido en lo que es la poesía, ¿no? Hay una fijación por ahí. ¿La poesía? La poesía. Ah, ya, mira. Sí, sí. ¿Y cómo nace esa predisposición a la poesía? Mira, yo tenía como cierta distancia con la poesía. Me parecía a mí, eso, distancia nada más, ¿no? Pero creo que la poesía, como todo arte, tiene una fuerza que te traspasa, ¿no? Cuando llega de verdad. Entonces yo he tomado mi tiempo y la poesía ha llegado en esta época de mi vida y en verdad estoy disfrutando mucho de ella. Estoy leyendo bastante poesía y siento que en las cosas que escribo hay una evidencia ahí de la poesía, ¿no? No me atrevo a decir que voy a escribir poesía, no creo, pero sí la lectura, ¿no? Es una cosa muy, muy singular, ¿no? Una manera de entender completamente distinta las historias. Bueno, hoy el periodismo ha cambiado mucho, hay las herramientas, Sí. toda esta tecnología, ¿no? Si te preguntara, por ejemplo, para ti, ¿cuál ha sido la mejor etapa? La actual, con estas nuevas innovaciones tecnológicas, con este periodismo que nos obliga a lanzar, ¿no? Tú estás en un medio digital y hay que lanzar rápido una noticia, obviamente hay que corroborarla. Sí, pues. O la otra en la que todavía nos tomamos una pausa para analizar. ¿Cuál crees que es el mejor momento para el periodismo? Yo no creo que lo llevaría por ese lado, estimado Wilson, del tema de cuál es mejor, ¿no? Pero ¿alguna diferencia? No, diferencias sí hay. No, diferencias sí hay. Y son sustanciales, pues, ¿no? O sea, la forma en la que se hace periodismo ahora es completamente distinta a la forma en la que se hacía antes, ¿no? Y tú y yo hemos compartido esa época, ¿no? Esa época completamente distinta donde las tecnologías no tenían la penetración que tienen ahora, ¿no? No hay la presión, ¿no? No, y además todo ha cambiado, todo el proceso ha cambiado, ¿no? Incluso las audiencias han cambiado, que tienen más acceso a la información ahora. Y además, sería discriminatorio, ¿no? Establecer esta idea de que el todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo no creo que sea tanto así. Yo creo que cada espacio, cada manera de ser tiene su momento, su época. Y nosotros, bueno, que tenemos un poquito más de años, tenemos el privilegio de poder comparar, ¿no? Yo sigo creyendo que el periodismo sirve para lo que siempre ha servido, ¿no? Contar historias, denunciar, fiscalizar, ayudar a la gente a comprender, ¿no? Pero sí siento que hay otras herramientas que hay que utilizar, hay que emplear, ¿no? El periodismo no puede ser menospreciar esas tecnologías. O sea, la esencia del periodismo no debe cambiar. No ha cambiado. Informar, educar, investigar. Las formas, los canales han cambiado. Y el periodista tiene que estar en la vanguardia, ¿no? Utilizando
esas herramientas para poder seguir cumpliendo esa misión, esa esencia. Sí, porque hay mucha gente que dice, oye, pero lo de atrás era mejor. Sí, lo has sí, escuchado, siempre. ¿no? No, claro, obvio, ¿Lo has obvio. escuchado? Sí, no, sí he escuchado siempre. Siempre, pero yo no comparto. Yo creo que en todos ámbitos, en todo ámbito de nuestra vida, cada época es su época. Claro. Cada momento es su momento. No me corresponde a mí particularmente como forma de vida decir si fue mejor o no. Cada uno tiene un momento. Es con lo mismo con la música, Wilson, ¿no? Las personas mayores creen que la música de ahora es una cosa casi diabólica, por decirlo menos, ¿no? Pero es música de los jóvenes, pues. Que en algún momento nosotros, cuando estuvimos jóvenes, también teníamos nuestra música que recibía esos epítetos, esos adjetivos. Sí. Todo tiene su época. Todo tiene su momento, y su momento también tienen, obviamente, ¿no? Sí. Actualmente, estás también en la docencia universitaria, ¿no? Sí. Ya. Esos son también mis intereses, mis pasiones, Ajá. por ejemplo. ¿Y cuántos años tienes en la docencia ya? La edad que tiene mi hijo mayor. ¿Cuánto? 17 años. 17 años. 17 años. Eso de que el hijo nace con el mango del brazo, creo que es verdad. Es un trabajo la docencia también, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y en el periodismo, en este portal o en la Pepa que ustedes están, creo que tienen una característica distinta a otros medios, ¿no? Ustedes creo que quieren impulsar las crónicas, más un periodismo interpretativo que informativo. Excelente, muy buena lectura, Wilson. Sí. ¿Y qué tal les ha ido en ese aspecto? Mira, nos va bien, pero nos puede ir mejor. Siempre lo mejor de nuestra vida está por venir, siempre. Nosotros postulamos dos principios básicos ahí, que es la rigurosidad y la creatividad, ¿no? La creatividad entendida como un proceso y que es algo transversal en toda la actividad periodística, ¿no? Nos hemos preocupado mucho en tener un buen branding, un buen nombre, una buena identidad de marca, y la respetamos a ultranza, ¿no? Pero también creemos en la rigurosidad, y en la rigurosidad tenemos otro espacio para el periodismo interpretativo, como por ejemplo la crónica, el reportaje, ¿no? Y mira que nosotros siempre hemos creído de que no es tan cierto esto que la gente en internet no lee. La gente va a leer lo que le interesa. O sea, lo que no le interesa no lo va a leer, pues, ¿no? Así sea un párrafo pequeño, una oración, pero lo va a leer. Lo va a leer, interesa. Entonces, y tú sabes, Wilson, de que los que estamos en medios digitales tenemos la facilidad que los medios tradicionales no lo tienen, que es una lectura inmediata, casi en tiempo real, de los gustos, la preferencia del público, ¿no? Claro. Cómo el alcance que tiene. Se puede ir midiendo eso, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, las métricas que nosotros tenemos es que esta propuesta que tenemos está completamente respaldada. La gente lee los textos que publicamos y nuestros textos son extensos, son largos, casi la mayoría. Tenemos notas pequeñas, eso sí, pero los textos por los que apostamos, que es el periodismo interpretativo, crónica, reportaje, la gente lo lee de verdad. Y las métricas están ahí. Están ahí. Entonces, creemos que así como hay espacio para el periodismo informativo, para el periodismo breve, para el periodismo conciso, hay espacio. También aquí, en esta parte del Perú, hay espacio para el otro periodismo, ¿no? Sí, y en Trujillo, los medios digitales, el crecimiento, el número ha sido bastante, ¿no?, exponencial, ¿no? Pero obviamente la gente es la que tiene que ir definiendo con qué medios. Claro, y eso es lo bueno, pues, lo bueno de la democratización, ¿no? Presentar distintos espacios, distintas ofertas, y que sea el público el que tenga que elegir, ¿no? Eso está bien, eso está bueno. Sí, muy importante. Sacaste con Ricardo Vera Leiva un libro, ¿no? No todo queda en la... No todo se queda en la cancha. No todo se queda en la cancha. Todo se queda en la cancha. El nombre del libro intenta desmitificar esta idea de que en verdad es un adagio, un proverbio del fútbol, ¿no? Que cuando los protagonistas dicen, ya, todo se queda en la cancha, ¿no? Alguna discusión, alguna rencilla, algún golpe, ¿no? Una vez que acabe el partido, entonces como que todo se resetea y la vida vuelve a ser lo de antes. Y no es así, ¿no? En verdad no es así. Además, nosotros intentamos contar estas historias a partir del hincha también, ¿no? Del aficionado. Y un partido de fútbol nunca acaba en la cancha, ¿no, Wilson? O sea, después viene la conversación, la cháchara, semanas enteras podemos seguir hablando. Creo que hasta ahorita nosotros los peruanos seguimos hablando y seguimos conversando, por ejemplo, de la clasificación que hemos tenido hace unos años, pero también del gol fallido de Cueva, ¿no? Entonces son temas que no se quedan en la cancha, ¿no? Entonces, por ahí va el nombre del libro, ¿no? Ajá. ¿Y qué tiempo tomó esa producción? ¿Cómo hicieron para trabajar los dos esa producción? Para redactar, para coincidir, ¿no? Sí. Porque es complicado. Es complicado, pero mira que Ricardo Vera, quien ha sido mi profesor en la universidad, ahora yo me jacto de su amistad, es un tipo súper talentoso, ¿no? Para mí ha sido un
en verdad placer, orgullo, y me vanaglorio de que haber podido hacer ese libro con él, por todo lo que él representa en el tema de la comunicación, la docencia, ¿no? Y esa amistad que tenemos con Ricardo se había, digamos, matizado en un interés en que, oye, algún día hay que publicar algo juntos, ¿no? Y siempre estaba ahí. Es más, en alguna oportunidad intentamos hacer algo completamente distinto, pero bueno, el libro es hijo de la pandemia, ¿no? Salió en la pandemia, germinó en la pandemia, lo desarrollamos en la pandemia. Y nada, yo un día me había matriculado en un taller vinculado a literatura de fútbol y fue el fuego, me dio muchas herramientas para escribir y le comenté a Ricardo, ¿no? Y a partir de ahí dijo, oye, ese es el libro que estamos buscando, entonces hay que hacer eso. Vamos a seguir escribiendo, compartimos textos y empezamos ahí, sobre ese embrión que teníamos, cada uno escribía sus historias por separado, ¿no? Cada uno escribía sus historias por separado con mucha independencia y después tuvimos un proceso de mucha lectura. Él leía mis textos, yo leía los suyos, nos retroalimentábamos y así fue. En verdad ese proceso... ¿Discrepaban a veces? Sí, pero es muy difícil discrepar con Ricardo, ¿no? Sabiendo el... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ricardo es un tipo que sabe mucho. Pero no es infalible tampoco. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero yo siempre he sido un admirador de la gente que tiene conocimiento. Y Ricardo, casi todas las observaciones que él ha hecho de mis textos han sido observaciones para embellecerlos. O sea, no ha habido ninguna corrección, algún comentario que él me ha hecho que yo haya creído que no es pertinente. En verdad que no. Que yo creo que si lo hubiera visto, tal vez se lo hubiera hecho saber, ¿no? Por ejemplo, había un texto que no nos poníamos de acuerdo en un título. ¿Cuál? Por ejemplo, era un texto sobre que el versa y el protagonista, que tú debes recordarlo, Wilson, que es el jugador Isidio. ¿Te acuerdas ese jugador brasileño, claro, de la U? Que fue el primer jugador diagnosticado con el virus del VIH en, claro, el Perú, sí. Y que se armó todo un tema morbo, ¿te acuerdas, no? Entonces hay una historia vinculada ahí. Entonces yo le había puesto un nombre tipo como que el VIH, el jugador y el VIH, una cosa de eso, ¿no? Y a él no le gustaba, ¿no? Y la idea era que todos los... Entonces textos, sí discreparon, ¿no? Sí, sí, bueno, digamos que sí, ¿no? Pero yo siento que la discrepancia va un poco más allá, ¿no? La discrepancia no es mala tener puntos de vista distintos, ¿no? Lo aburrido es hablar igual. Pensar igual, si alguien sobra. Sí. Pero era el tema, Wilson, de que a él no le gusta. A mí tampoco no me terminaba por convencer el título, pero había que poner un título. Entonces lo seguimos trabajando, después él propuso uno, a mí tampoco me gustaba, y así estaba. Hasta que de repente un día, en esto que te hablo de la poesía, uno de las personas que estoy leyendo, que leí en esa época con bastante afán, era Watanabe, ¿no? Y Watanabe tiene un poema que se llama El lenguado. Y ahí hay un verso como que el miedo es otra sangre, ¿no? Y por ahí parafraseamos el término, no recuerdo exactamente cómo quedó, pero se utilizó ese verbo, ¿no? Ese verso, perdón, que el miedo es otra sangre. Entonces, finalmente quedó, ¿no? Y nos quedamos los dos contentos y quedó. Y todo quedó en el libro. Y todo quedó en el libro. Sí, es cierto, mira, y muchas veces hemos ido a jugar fútbol, ¿no? Después del partido siempre hay el comentario, siempre. Y eso, mira, ¿cómo será en el tema profesional cuando los jugadores luego se ven en la calle o se ven en la selección en sus clubes, ¿no? Sí. Pero es importante, sí. Entonces hay muchos proyectos por ahí, porque ingresar con esto, con la crónica para que la gente empiece a leer más crónicas, es una tarea también titánica, ¿no? Es una tarea. Hay que reconocer también que la crónica en el Perú en algún momento tuvo su época de esplendor, si se quiere, ¿no? El periodismo literario en el Perú, gracias a esfuerzos como la revista Etiqueta Negra, bueno, su director Julio Villanueva Chan y toda una camada de profesionales que le dieron un nivel muy superior a la crónica en el Perú, o sea, a nivel mundial, ni siquiera sudamericano, ¿no? Después como que bajó un poco y creo que ahora ha dejado los cimientos para que venga nueva gente a querer escribir, ¿no? La crónica es una manera de entender la realidad muy poderosa y muy atractiva además, ¿no? Y muy atractiva. Y faltan más libros de crónicas, en el Perú, faltan más libros de crónicas en La Libertad, en Trujillo, en todo el mundo, ¿no? Sí, hay que mucha más producción. Bien, y más adelante, imagino, con esto de la innovación, empezarán nuevos formatos para ustedes también, de transmisiones, producciones, ¿no? Claro, eso es una ambición. Un medio digital como el que nosotros tenemos, que Buena Pepa, o sea, recién está en un embrión, ¿no? Recién está, ni siquiera está gateando, ¿no? El mundo digital o las tecnologías nos ofrece un panorama, pero inmenso
inacabable. Justo conversamos antes del tema de este curso en el que estamos involucrados, de las herramientas que existen, ¿no? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial que ya está aquí y que es un mundo nuevo, ¿no? O sea, lo que se viene, ni siquiera de aquí a 3 años, lo que se viene en meses es una cosa, pero así, muy, muy impactante. Y la idea es estar preparados, ¿no? Estar preparados para aprovechar, sobre todo para aprovechar, ¿no? Sí, aunque yo también tengo algunos reparos porque creo que la inteligencia artificial, que el uso tiene que ser corroborada, ¿no? No. Tiene que ser corroborada, o sea, la maquinita va a tener que ser corroborada. Claro. No, pero depende para qué se use la inteligencia artificial, ¿no? O sea, si tú la vas a utilizar para que te escriba, para que te cree noticias, bueno, ahí creo que está mal, ¿no? Ahí tengo reparos. Claro, no, pero la inteligencia artificial te puede servir para todo el proceso, porque si hablamos de periodismo, ¿no? Te puede dar suministros, ¿no? Suministros, ¿sí, no? Suministros, ayudarte en imágenes, ayudarte a editar videos, que no tienen nada que ver con el tema de la veracidad, ¿no? Del tema de la verdad, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial es que no va a reemplazar al periodista, ¿no? Es una herramienta para trabajar, pero no lo puede reemplazar, ¿no? No sí, lo puede reemplazar. Sí, yo creo que ahí queda una tarea bastante grande y, bueno, hay que capacitarnos, pues, constantemente. Es todavía un tema nuevo que representa muchos desafíos y hay que seguir, como tú dices, conversándolo, hablándolo, ¿no? Sí, es una cosa nueva, pues, ¿no? Para que nos desborda todavía. Hay que reparar y pensar, parar, freno de mano y pensar cómo vamos a emplear esas tecnologías, ¿no? Sí, yo creo que eso es básico, ¿no? Pero también implican, estos modelos implican desplazamiento a veces de la mano humana, ¿no? Lamentablemente eso va a suceder sí o sí. Vamos a ver. Ojalá que no. Ojalá que no. ¿Cuál es tu reflexión? Mira, ahí siempre nosotros preguntamos, ¿no? El papel del Estado, el papel del sector privado, ¿se está dando en la construcción de una sociedad que camine bien? ¿Crees tú que el Estado está haciendo su papel en ese aspecto, buscando un buen desarrollo del país? Y en el privado, ¿cómo ves esa situación tú? Mira, yo siempre he creído de que en el Perú, no es porque yo lo haya inventado, yo lo haya visto, yo he leído, escuchado y comparto las ideas de que en el Perú siempre el sector privado se ha manejado bastante independiente del sector político. Mira que tú me preguntas del Estado, pero del tema político. Siempre han habido como dos cuerdas diferentes, siempre han avanzado, ¿no? Y en época del 2000 hasta el 2005, me parece 2006, antes de la pandemia, las cosas que hacían los políticos y el Estado propiamente dicho, era como que no afectaba al tema, al bolsillo de la gente, ¿no? La economía sigue bien, sigue fuerte, las empresas privadas siguen trabajando, y bueno, los políticos, el Estado, ahí está un problema, pero que no me afectaba mucho, ¿no? Sucede que un tiempo acá, todo lo que hacen los políticos involucrados en el Estado nos afecta de manera muy, muy precisa. O sea, mira las cosas cómo han encarecido, mira los problemas sociales cada vez más grandes, ¿no? O sea, ya no están en una cuerda separada, ya están en cuerdas juntas. O sea, estornuda alguien en el Estado y todos lo sentimos, ¿no? Todos lo sentimos. Lo que sí se percibe es un, digamos, debilitamiento de las instituciones por decisiones políticas, ¿no? Instituciones del Estado que deben estar muy cerca de la población, ¿no? Yo siempre he creído de que, bueno, ha muerto don Alberto Fujimori, ¿no? Alberto Fujimori fue uno de los presidentes fundamentales en la historia del Perú por el modelo económico que trajo. Le tocó a él, le tocó y lo trajo. Y ese es el modelo que nos salvó de lo que nos dejó Alan García, ¿no? Fujimori cometió un montón de defectos, pero también algunos aciertos, por ejemplo ese. Y la lucha contra el terrorismo también fue uno de esos. Yo creo que tiene matices ahí, pero recobrando la idea, entonces, ese modelo económico donde tiene preponderancia las empresas privadas, ¿sí? Es el modelo que nos tiene ahí de pie aún, ¿no? De pie. Y el papel de las empresas privadas, con todos los defectos que tienen las empresas privadas, con todos los defectos, pero su papel es fundamental, ¿no? Y son ellas las que han mantenido al país en hombros cuando la clase política o el Estado está embarrado como está, ¿no? Sí, definitivamente hay un gran aporte al país. César, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar aquí. Wilson, a ti, ojalá que no sea la primera. Muchas gracias a ti también. Gracias. Bien, con esto ponemos punto final a este programa de Cultural Conversa. Gracias.